Bien, ahí estamos. Estábamos por acá. Bueno, eh, ¿cómo nos paramos frente a ejercicios? Bueno, generalmente, por no decir el 100% de las ocasiones, les van a decir, me interesa tal cosa, queremos chequear si sucede tal cosa, quiero ver si tal. Lo que uno quiere demostrar, lo que uno quiere ver, lo que a uno le interesa, lo que el ejercicio está proponiendo, va a ir en la hipótesis alternativa. ¿Ok? Básicamente porque yo rechazo o no rechazo la hipótesis nula. Y si lo que yo quiero ver, o sea, fíjense que es mucho más rotundo decir rechazo o no rechazo, y me caigo en la hipótesis alternativa, porque si yo digo no rechazo la hipótesis nula, estoy diciendo no la rechazo, no estoy diciendo la acepto, no recuerden eso. Entonces, por ejemplo, eh, tenemos un programa de apoyo a barrios de ingresos bajos. Si el salario medio en ese barrio es menor que 10.000 pesos, ese barrio sabemos que tendría que ser beneficiario. ¿Cómo planteamos las hipótesis en ese caso? Y con la hipótesis de que sea menor o que no sea menor. Claro, en la alternativa entonces va a ir que sea menor y del otro lado va a ser el complemento. Mayor igual, claro. O sea, es de menor igual. Esto. No, ¿Escenario? perdón, menor y en la nula tengo mayor igual. ¿Ok? No menor igual. Sí, Mayor de igual mayor menor. igual. Contra menor. Bien. Avanzo, ¿eh? Bueno. Y la historia claramente es que, bueno, que si encontramos evidencia suficiente como para rechazar la hipótesis nula, vamos a concluir que efectivamente la media es menor que 10.000 pesos y por ende, si la rechazamos, vamos a terminar asignando el programa a ese barrio. Sí. Entonces, ¿cómo es esquemáticamente lo que uno hace cuando se enfrenta a un ejercicio de test de hipótesis? A resumidas cuentas, a ver, ¿qué variables de estudio tengo? ¿No? ¿Y cuáles son los parámetros que a mí me interesan? Y los que conozco, las dos. Después, ¿qué supuestos voy a tener yo que realizar? Por ejemplo, que son independientes. Estas primeras dos medio que ya vienen adentro de cualquier enunciado. Después vienen las hipótesis, que eso ya es nuestro primer esfuerzo, la primera barrera que tenemos que romper. Que dijimos, a ver, lo que a mí me interesa va en la alternativa, en la nula, complemento. Luego lo que voy a hacer es plantearme un estadístico de prueba, que todavía no presentamos ninguno, pero van a ser idénticos a los de las cantidades pivotales. ¿Okay? Finalmente, zona de rechazo. Cuando yo tengo todos esos elementos, me fijo en dónde me cae ese estadístico de prueba, rechazo o no rechazo. ¿Ok? Y finalmente, bueno, esto es más un adorno, expresamos en nuestro contexto cuál es la decisión que se toma, ¿no? O sea, no es lo mismo decir rechazo H0 que decir, bueno, por evidencia muestral consideramos que la media efectivamente es mayor que 10.000 pesos y yo y el barrio es beneficiario. Que yo, lo que sea, no hace falta que uno se ponga poético, por ejemplo, en un examen, ahí, sino con que simplemente, digamos, sepamos interpretarlo. No debemos decir RH0, que, digo, fíjense que es una oración, no hay mucho misterio detrás. Entonces, eso igualmente va a quedar un poco todavía más claro cuando lo veamos en práctica. Nombres y notación. Parte 2, la secuela. Alfa, que dijimos que es la probabilidad de cometer error tipo 1, también le vamos a decir nivel de significación. También en algunos lugares le dicen nivel de significancia. ¿Okay? No recuerdo si en la guía está puesto en algún lugar, pero por las dudas lo notan. Por otra parte, beta, que es la probabilidad de cometer error del tipo 1, en el complemento no estoy haciendo macana. No sé, básicamente, cuando yo
rechazo y era falsa, yo estoy haciendo bien las cosas. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad de rechazar cuando es falsa? 1 menos beta, eso ya lo saben. Ahora, ¿qué es lo novedoso ahora? Le vamos a decir potencia. Y de notación vamos a usar pi. Entonces, si ustedes son tienen algo de ansiedad, creo yo que cuando alguien nos dice, bueno, y esto ya lo vamos a ver, y este de acá, y es muy difícil atar todos los nodos, ¿no? Entonces, intentemos hacer un ejercicio donde un montón de cosas las voy a sacar de abajo de la manga, como para decir más o menos cuál es el esquema, porque todo esto en el abstracto es una banda, y creo yo que aunque sea nos va a permitir ir encajando las cosas en su lugar. Hacemos un ejercicio, ¿ok? Nos interesa ver si el salario es menor que los 10.000 pesos, ¿no? En un barrio. Entonces, yo voy a tomar este nivel de significancia, ¿no? ¿Alguien recuerda entonces cómo interpretar este alfa? Esto de acá. Rechazar cuando era verdadera. Rechazar cuando era verdadero, claro. Es la probabilidad de rechazar cuando El error de tipo 1. La probabilidad del error de tipo 1, exactamente. Entonces, dado que lo que yo quiero ver es si el salario es menor que 10.000 pesos, eso va a ir en la alternativa y en la nula el complemento. ¿Sí? Dato súper arbitrario, es para hacer el caso más sencillo de todos. Los salarios, según el ejercicio, distribuyen normales con desvío igual a 5. Ya sabemos que inclusive si no distribuye normal, yo puedo hacer un truco y trabajar con teorema central o algo así. Bueno, ok, pero de momento nos quedamos acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a salir y vamos a tomar una muestra de tamaño 64 y con la realización de esas muestras, el salario medio muestral va a ser 9,5, ¿no? Entonces, fíjense, ¿nos dio abajo del piso que queríamos? Sí, nos dio. La pregunta en realidad ¿es suficientemente bajo como para afirmar que el salario ahí es menor que los 10.000 pesos? A ver, abajo de 10.000 me dio, ok, joya, pero ¿es lo suficientemente bajo? Y ahí es donde entramos a pisar Y fuerte. no, ¿Cómo? no porque está más o menos pegado, digamos, se podría decir. O sea, a ver, si tuviéramos un tamaño de muestra infinito, o sea, si hubiéramos muestreado poner el total de la población, al final es menor, porque a mí no me importa si es 9,9 o 0,1. Lo importante es que sea menor. El tema es que acá bueno, va a entrar en juego el desvío, la volatilidad de la población, la volatilidad de mi estimador, el tamaño de muestra, todo eso. Pero sí, en principio podríamos decir, che, está muy pegadito. A mí me da un poco de cosa afirmar algo de una por eso. Entonces, el estadístico que vamos a usar es este. Y fíjense que no les estoy diciendo dónde sale, pero ustedes ya lo conocen. ¿Por qué? Porque en intervalo de confianza es intervalo de donde partida, de esta cantidad pivotal. Es lo que tengo escrito acá, pero acá lo tengo escrito feo porque lo tengo todo en el mismo reclamo. ¿Ok? Fíjense que es algo que ustedes ya conocen. Y esto de acá distribuye normal estándar. ¿Ok? Ese es mi estadístico. Entonces, acá sobre la izquierda voy a escribir la realización de ese estadístico, lo voy a hacer con un poco más de espacio. Para poder escribir cómo. Entonces, a ver, ¿qué valor adopta el estadístico? ¿El tamaño muestra? ¿Me lo dieron? Sí, es 64. Listo, raíz de 64. Bien, a ver, ¿qué más me dieron? ¿Me dieron el desvío? Sí, me dijeron que era igual a 5. Entonces, el desvío es igual a 5. El promedio muestral, ¿me lo dieron? Sí, señor, me lo dieron. Era 9,5.
Mu, ¿me lo dieron? A ver, no, porque si me lo dieran, ¿para qué corno vamos a hacer un test de hipótesis sobre mu? Si ya conoces mu, no tiene sentido hacer un test de hipótesis, ¿ok? Ahora, esto de acá distribuye normal estándar cuando H0 es verdadera, ¿no? Porque si yo digo, bueno, mira, le voy a restar la media, bueno, entonces si la media es verdadera, vale esto. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar por el valor que adopta bajo H0 en el límite, porque a fines prácticos siempre tomamos la igualdad. Entonces le voy a restar 10. Claro, si fuera falsa se restaría uno menos algo. Beta, Si fuera perdón. falsa, le tendría que restar otra cosa, que vaya uno a saber qué es, ¿no? Porque no es lo mismo que Claro, sea alfa y mu es 15, claro. que sea falsa, y mu es 30, o que sea alfa y que sea, perdón, que sea falsa, y mu sea 800, ¿no? O sea, le tendría que restar la verdadera media, que vamos a ver ejercicios de eso igual, pero más adelante. Perdón, le Eso estamos restando 10 porque te dice que el promedio muestral es 9,5, que sería menor que 10. ¿O por qué? ¿Cómo va de vuelta? O sea, acá le estamos restando 10 porque el promedio muestral nos dio 9,5, que es menor que 10, y por eso Porque estamos tomando como que es verdadera. porque es lo que tengo la hipótesis nula y todo esto vale bajo la hipótesis nula. Muy bien. O sea, más allá de si el promedio muestral me daba 11 o 9, yo iba a restar 10. ¿Ok? Claro, Pero en, pero, o sea, ¿por qué? Sí, porque acá en las dos son 10, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia habrá? O sea, no sé, no entiendo el por qué. En la alternativa, 10 no está. Solo tengo la desigualdad débil acá. Claro, entonces sí o sí tenés que restar el que tiene el menor igual o el menor igual o mayor igual, la nula. Siempre, siempre tomo la igualdad de la hipótesis nula. Ok, ¿Ok? genial. No sé si. Acá, no sé, poner que era otra de las hipótesis. Menor o igual a 5, mayor que 5, yo acá iba a restar 5. ¿Ok? Porque acá tengo la igualdad y el 5. Ok. Siempre los test de hipótesis se evalúan bajo la hipótesis nula. ¿Y cuál es la gracia de evaluarlo bajo la hipótesis nula? Bueno, a ver, si la hipótesis nula es real, esto de acá debería caer en un valor más o menos posible. Ahora, si la hipótesis nula, o sea, si quieren después hagan el mismo ejercicio y fíjense eh, si la hipótesis nula era 100. No, vamos a hacer así. Después ustedes hagan este mismo ejercicio. ¿Ok? En vez de con 10, con 100. Y creo que se va a quedar un poco todavía más claro esta relación, porque esencialmente yo estoy re seguro de que esto es falso, ¿no? Porque si me dio 9,5, qué sé yo, capaz que 50, capaz que es alto, pero menor que 100 seguro, ¿no? Entonces ahí está un poco la intuición. Y vamos a rechazar con distintas probabilidades. Voy a estar muy seguro en ese caso. En el de ahora no estoy tan seguro porque me quedo ahí pegadito. En definitiva, cuando hacen este cálculo con la calculadora, nos da menos 0,8. Recuerden que dijimos que yo me voy a establecer una zona de rechazo. La zona de rechazo acá se va a acumular por completo a izquierda. Ahora les explico también cómo es esto de qué lado acumular la probabilidad. Y me voy a tener que fijar de acumular alfa de probabilidad. ¿Sí? Entonces, a ver, capaz que lo tengo yo en la siguiente slide. Bien. Este es punto en donde acumulo alfa. Es menos 1,645. Y el estadístico, sí que vamos a poner una M de muestral, para que quede claro, me dio menos 0,8, se me cayó acá. Que como no tengo espacio, lo voy a poner con una flechita. ¿Ok? Ustedes pónganselo ahí abajo si quieren. Ahí abajo tengo el estadístico muestral, que me dio menos 0,8. Entonces, la roja, ¿qué dijimos? Que esta era la zona de rechazo. ¿Y la blanca qué es? Bueno, sonó feo. Pero la otra es la parte donde yo no rechazo la hipótesis. la zona de rechazo siempre va a ser para la izquierda. No.
expliqué hace un rato, nada, ya vamos a ver de dónde sale. Entonces, en definitiva, no rechazo la hipótesis nula. Bien, entonces, no hay evidencia suficiente como para considerar que el salario es menor que los 10.000 pesos, ¿no? Seba, una consulta. ¿No habías dicho que el Z era Z en base de alfa sobre 2 en vez de alfa nomás? Sí, se vincula con lo que les decía hace un rato de que ya vamos a ver cómo se establecen las zonas de rechazo. Ah, Pero sí va a depender de nuestras hipótesis si acumuló alfa o alfa sobre 2. Ok. Bueno, avancemos. Ahora presento otro contenido adicional, ¿sí? Después de esto, ya medio que empezamos a ver cada test y las hipótesis y todo. Pero hay un último concepto que también a mí me gusta darlo antes de avanzar, que es el concepto del p-valor. ¿Ok? El p-valor es el mínimo valor de alfa para el cual, con mi muestra, rechazo la hipótesis nula. A mí me gusta explicarlo como alfa en el contexto de tu estudio, ¿no? O sea, yo llegué a este estadístico muestral y todo, ¿cuál es mi probabilidad de equivocarme? ¿No? Entonces, en definitiva, regla memotécnica para, bueno, si estoy estudiando, quiero resolverlo rápido. El p-valor lo que me dice es la probabilidad de equivocarme al rechazar la hipótesis nula. Entonces, lógicamente, si el p-valor es la probabilidad de equivocarme al rechazar la hipótesis nula, si el p-valor es bajo, yo rechazo, porque es poco probable que me equivoque al rechazar. Si el p-valor es alto, es muy probable que me equivoque al rechazar, entonces no rechazo, ¿no? Vamos a escribirlo así, a lo pavote. A ver. P-valor alto. Seba, Sí. pero ¿cuál es el valor de decir si es bajo o alto? O sea, te das cuenta Bueno, por... y acá es lo último, o sea, es una pregunta excelente, ¿no? Vamos a ver, si tengo una probabilidad de equivocarme del 90%, eso, bueno, seguro estamos de Claro, acuerdo en que es alto. Una probabilidad de equivocarme del 0,0001, bueno, seguro que es bajo. A queda por ver, arriba de 50. claro, sí, ahora de repente entramos en el mundo de los grises y eso la complica un poco, ¿no? Entonces, acá vamos a utilizar como regla, que es lo que más se utiliza, al menos en economía académica, como límite 5%. ¿Ok? Si la probabilidad de equivocarme es mayor que esa, yo ya no rechazo. Porque creo que ya tengo demasiada probabilidad de equivocarme al rechazar. Fíjense que igualmente es una baranda bastante baja, ¿no? El p-valor límite que vamos a usar en realidad dependería de cada contexto. No es lo mismo que yo me equivoca, que yo me, que yo me equivoque, por ejemplo,
A ver, tengo que decidir si, no sé, qué sé yo, si compro un color de remera, no sé, alguna decisión muy banal, que se les ocurra. Si en vez de meter la publicidad así, la meto hacia, o sea, como algo muy poco, muy intrascendente, ¿no? Ahora, si de mi test de hipótesis depende la administración de una droga a un grupo de personas, y ahí tengo que tomar como límite algo bien bajo, porque a donde me la mandé le genera un problema muy serio a un montón de personas, ¿no? Entonces, que yo, por ejemplo, si estuviera haciendo un estudio de salud, el peor límite que aceptaría sería 1% o menor, ¿no? Sería muy preocupante equivocarnos en ese contexto. Pero bueno, nada, o sea, a ver, retornando al mundo de este curso, el punto límite es 0,05 y listo, y se acabó, no hay mucha más discusión al respecto. Así como cuando estábamos con la parte de aproximaciones, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, y con N30 más o menos ya estábamos? No es que N29 es todo lo que está mal y N igual a 31 somos los mejores del mundo, no, y acá lo mismo, no es que sí, el p-valor te da el 4,9%, listo, ¿no? Re confiable. Y si te da 5%, noche, ya esto ya no me sirve. Digo, tómenlo como lo que es, como una regla del dedo gordo, establecemos un punto de corte, hay consenso, estamos todos de acuerdo, perfecto. Bien, avanzamos con eso. Entonces ahora empezamos a hablar de los tests y vamos a hacer las regiones y vamos a hacer absolutamente todo. ¿Ok? Empezamos con el test de la media. Al igual que con intervalos de confianza, teníamos una cantidad pivotal cuando conocíamos el desvío y otra cuando no. Con los tests no va a pasar lo mismo. ¿Ok? Vamos a empezar con la media cuando tenemos desvío conocido. ¿Sí? Bueno, el estadístico que vamos a utilizar es el mismo que utilizamos recién como motivacionalmente, que es la media muestral menos la media poblacional dividido sigma sobre raíz de n. Esto ya saben que si x no distribuye normal, ¿cómo distribuye? ¿Binomial era? O O sea, va a distribuir asintóticamente normal. Por teorema central. Ok. Ahora que con memoria no recuerdo Si le si le damos. da un... ¿Cómo, ¿Cómo, perdón? perdón? Hay como un eco, pero no sé si soy Es que estás con las Los dos. dos. audio de la computadora, sí. Se me prendió el micrófono cuando lo movía a la barrita. Ok, ahí se escucha bien, ¿no? Sí, sí. Bien, genial. Entonces, no entiendo la diferencia entre estas dos slides. Bien, empecemos con este y después vamos para adelante. Bien. Como es una normal, la distribución esta va a ser simétrica, ya sabemos cómo funcionan las normales. Bien, y me voy a preparar los tres gráficos uno al lado del otro. Bien, entonces para empezar, si yo tengo una hipótesis de igual contra distinto, ¿ok? Voy a acumular alfa sobre 2 de un costado, alfa sobre 2 del otro costado. Acá tengo alfa sobre 2, acá tengo z1 menos alfa sobre 2. Y si mi estadístico es menor que z alfa sobre 2 o es mayor que z1 menos alfa sobre 2, voy a correr esto para el otro costado, yo ahí rechazo la hipótesis nula. Sí, porque ahí justamente estoy cayendo en zona de rechazo. Estoy cayendo, si estoy a la izquierda del z, o sea, menor que ese z, estoy cayendo acá. Si es mayor que el otro z, bueno, entonces estoy cayendo acá. ¿Sí? Si tengo el caso de las hipótesis de menor o igual contra mayor, vamos
Vamos a hacerlo bien acá. La zona de rechazo me va a quedar a la derecha. ¿Sí? Y lo que necesitamos entonces es acumular todo el alfa ahí a la derecha. Todo tiene que quedar acumulado. Por ende, este z ya no es 1 menos alfa sobre 2, sino que es el z de 1 menos alfa. Y yo acá rechazo si es mayor que ese z. Ok, yo ahí rechazo la hipótesis. Finalmente, si es de mayor o igual o contra menor, mi zona de rechazo me queda a izquierda, yo voy a acumular alfa, y por ende voy a comparar contra z de alfa, no de alfa sobre 2. Z alfa, y rechazo HC. O sea, fíjense, en esencia cuando es menor o igual, lo que estoy haciendo es comparar contra los dos. Una forma alternativa de escribir esto es esta. Que en valor absoluto de epsilon sea mayor que z 1 menos alfa sobre 2. Dato de color. Entonces, algo que puede ser confuso es, che, o sea, a ver, cuando es igual contra distinto, siempre miti-miti, ¿no? Ahí ni la tenemos que pensar. Ya está, hacemos miti-miti. Cuando son de menor o mayor, ahí ya se empieza a poner un poco más que me tengo que acordar de qué lado es. Si estoy nervioso, estoy en el parcial, tengo poco tiempo. Entonces yo cuando una vez estaba dando clases particulares a un chico que era una gran persona. Y a este pibe lo que le pasaba era que siempre, viste, no sé, como que llevábamos 3 semanas más o menos, y siempre con esto lo confundía, viste, o no lo pisaba firme. Entonces, si se fijan, es como si tuviéramos una flechita en la alternativa. Y esa flechita es bien botona, porque le va a decir de qué lado está la región de rechazo. ¿Ok? Esto de acá, por supuesto que no es nada matemático, no es nada serio, y si la jefe de cátedra me ve haciendo esto, no vuelvo a trabajar en el país. Pero como regla memotécnica yo creo que es un gran recurso. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta que están pisando medio flojo, se olvidan lo que sea, bueno. Yo no les dije esto, pero o sea, si tuvieran condición de ayudante lo diría con más impunidad. En fin, creo yo que es una buena regla memotécnica. A este chico, al menos cuando te lo explica así, nunca más se confundió. Si le sirve, le sirve. Si no le sirve, bueno, no, lo ignoran. Y esto de acá, esta noción, ¿sí? Anótense en mayúscula, la noción vale para cualquier caso. ¿Ok? En un caso voy a estar con un h cuadrado, en un caso voy a estar con... lo único que no vale para cualquier caso es esto, porque a veces tenemos distribuciones así. Yo estoy trabajando con una t student, bueno, entonces en vez de tener z voy a tener una t, y esto vale si esto es t, y listo. Ah, mira, tenía un h cuadrado, bueno, entonces voy a buscar para el h cuadrado, para el h cuadrado, para el h cuadrado. Tenía una f de Nedecorp, bueno, vamos con la f, tenía lo que sea, bueno, vale para cualquiera de las distribuciones, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta, porque si no voy a estar 10 veces por clase diciendo, bueno, y ahora para la t student, y es lo mismo, ¿ok? Vamos a borrar todo esto. Y listo. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda con esto? Bien. Buenísimo. Entonces, creo que me salté algo, ¿no? Bueno, acá lo tienen un poco más desarrollado con esa notación alternativa. Nada. Para la media con desvío desconocido, nada, sorpresa, sorpresa, lo mismo que teníamos en intervalos de confianza. ¿Sí? El promedio muestral menos la media, dividido el desvío sobre n. ¿No? Recuerden, si yo estoy usando la expresión de la varianza muestral cegada o insegada, bueno, voy a tener n o n-1 en el denominador. Lo que sí recuerden, no importa lo que estén utilizando, estos dos denominadores son algebraicamente la misma expresión, por ende, siempre lleva la misma distribución. Y los espero 2 segundos mientras hacen eso.
Perdón, ¿qué fue lo último que dijiste? Que tengan cuidado, que a veces uno se olvida de ponerle que la distribución de estudiantes es n-1, la distribución es sub n-1, no es sub n. ¿Okay? No importa con qué varianza muestral estén trabajando. Ah, ok, ok. Las hipótesis, nada, los casos son los mismos que antes, ¿no? Igual contra distinto, menor igual contra mayor, mayor igual contra menor. Los casos son los mismos. Bueno, las reglas de decisión son las mismas, ¿sí? De vuelta. Hacemos los grafiquitos, zona de rechazo partida en cada lugar, ¿no? Y a ver, lo hacemos rapidito para uno o dos casos. Zona de rechazo en cada lugar. Si el estadístico me cae. La diferencia es que ahora en vez de hacerlo con una Z, lo hago con una T de estudio, ¿no? T de T. Entonces, si caigo acá o caigo acá, rechazo la hipótesis nula. Si caigo acá, no la rechazo. Bien, y hagámoslo para este caso. Acuérdense, o sea, acá, ¿de qué lado me quedaría la zona de rechazo? ¿A izquierda o a derecha? Derecho. 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 Acuérdense del truquito. Bien, entonces, acuérdense, yo acá lo que hago es acumular la totalidad de alfa en un costado. No hago alfa sobre 2, ¿sí? Y nada, bueno, y lo mismo siempre. Zona de rechazo, zona de no rechazo. En función de eso, tomo una decisión. ¿Avanzamos? Bien. Diferencia de medias y ahora se pone un poco más complejo. ¿Ok? Vamos a suponer que aparte de que tenemos dos variables que distribuyen normal, que estas dos son independientes entre sí. ¿Ok? Y de hecho esto es algo que se podría tranquilamente presentar en intervalos de confianza, pero bueno, no está en el programa. ¿Qué tenemos? El promedio muestral de la primera y el promedio muestral de la segunda. Que recordemos, cada una de estos va a distribuir exactamente normal. Si no, ya saben, asintóticamente normal sería. Pero cada uno distribuiría normal, cada uno con su media, cada uno con su desvío, ¿no? Entonces ya sabemos cómo tratar a esta suma, ¿no? Si yo hago la diferencia entre el primero y el segundo, ya sé. A ver, la media, ¿cuál va a ser? Hago esperanza, distribuyo la esperanza en la suma. Media 1 menos media 2. Y la varianza también sé cómo hacerla. Yo ya les dije que son dos variables independientes, ¿sí? Esto por enunciado y por todo el ejercicio que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que tengo acá? A ver, tengo la varianza del primero más la varianza del segundo. Y lo que voy a hacer es la raíz cuadrada de todo eso. Y así lo expreso en forma de desvío, ¿no? Porque recuerden, en la notación, a la derecha, estamos poniendo siempre desvío en esta materia. Entonces, ¿cuál es el estadístico que vamos a utilizar? Bueno, el promedio del primero menos el segundo. Todo esto de acá ya sabemos que distribuye normal, ¿no? O sea, vamos a hacer así. No voy a escribir nada nuevo, ¿ok? Así que no hace falta que lo ponga. Yo sé que esto de acá distribuye normal con una media y un desvío. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a restar la media. ¿Que la media cuánto es? Fíjense, estoy poniendo menos y entre paréntesis voy a poner la media entera. Si quieren ya pueden ponernos menos por menos más. Ya saben que yo soy más partidario de al menos en el pizarrón intentar ir así metiendo paréntesis y todo. Y la varianza, o sea, y después tengo que dividir por el desvío para que me quede una normal estándar. Entonces, divido por el desvío, que es lo que yo tengo aquí en el paréntesis. N1, sigma cuadrado 2, N2. Y listo. Y esto ahora sí, distribuye normal estándar. ¿Ok? Y acá me aparece una primera diferencia importante con respecto a los otros ejercicios. Esto va a quedar mucho más claro cuando se metan con la práctica, ¿ok? Pero les adelanto un poco.
¿Cómo venían siendo los ejercicios? Me daban este dato, me daban este dato, me daban el desvío, me daban el tamaño de muestra, y en las medias, en el parámetro, reemplazaba por el valor que tenía, ¿no? Ahora mis hipótesis van a ser una vinculación entre estos dos parámetros sin establecer un valor entre ellos, un valor puntualmente para cada uno de ellos. Entonces digo, vayamos al caso más sencillo de todos. Fíjense que acá en la hipótesis nula no estoy diciendo mu1 vale 4. Simplemente me va a quedar mu1 es igual a mu2. O alguna otra. Mu1 es menor o igual a mu2, mu1 es mayor o igual a mu2, pero en definitiva es eso. Me estás dando una relación entre estas dos. No obstante, no me está diciendo cuánto vale cada una. Pero con eso es más que suficiente. Porque bajo la hipótesis nula, este paréntesis cuánto vale. Cero, ¿no? 0. Exactamente. son iguales. Mu1 es igual a mu2. Pero no entiendo por qué son iguales, pero después pones que son distintos. O sea, no tendrían. No me cuadra Pero eso. esto es la hipótesis nula y esto es la alternativa. Eso decís. Claro, sí, pero, o sea, lo que voy es que si vos decís que en la luna, o sea, una medida es igual que la otra, ¿por qué en la alternativa decís que son distintas? Si ya son iguales. Es que la hipótesis nula puede no ser cierta. Ah, ok. Son dos hipótesis rivales. ¿Ok? Sí, sí. O sea, justamente toda la clase fue, en la hipótesis nula tengo un escenario y en la hipótesis alternativa tengo el otro escenario. O sea, básicamente no estar acá. Que yo menor o igual, bueno, está bien. Entonces en la alternativa voy a poner el otro caso, que es mayor. Pero no voy a poner lo mismo. Justamente la gracia de esto es, tengo dos hipótesis, caso 1, caso 2, y siempre se complementan entre sí, ¿no? Nada, retomando un poco lo que decía acá, era esto de, bueno, a ver, en definitiva siempre después terminamos diciendo, bueno, bajo la hipótesis nula, pimba, y acá, más allá de si no le metemos un 4, bueno, sabemos, tenemos cómo se vinculan estas dos, ¿no? Y eso va a pasar con todos los casos. ¿Cómo nos queda el tema de las hipótesis acá? Bueno, las hipótesis van a ser que la media igual contra distinto, las medias, una es menor o igual a la otra y la alternativa es mayor, y así, ¿ok? ¿Con qué tienen que tener cuidado en esta clase de ejercicios? Bueno, el enunciado capaz que, por ejemplo, les dice, por decir algo, y nos interesa ver si, no sé, si la media del salario es mayor en Buenos Aires que en, qué sé yo, en Santa Fe, ¿no? Digo, por tirar algo. Entonces vamos y tomamos muestras de cada una de esas poblaciones. Primero necesitaríamos asegurar esto de la independencia, ¿no? Pero a los fines de los ejercicios y de la materia eso siempre ya va a estar resuelto. Ahora, con lo que sí tienen que tener cuidado es, bueno, a ver, ¿a quién le digo población 1 y a quién le digo población 2? ¿No? O a quién le digo X1 y a quién le digo X2. En función de eso, ¿cómo son mis hipótesis? Por cómo yo definí las variables. Y cómo interpreto yo mis resultados, por cómo fui llamando yo las variables. Si hacen las cosas por un camino o por el otro, les aseguro 100% de seguridad, ¿sí? Con 100% de confianza, van a llegar al mismo resultado. ¿Ok? Ahora, o sea, no es que en un caso van a concluir que esta